Hola, hola, mis chismosos seriales. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, listos y preparadísimos porque hoy vamos a sumergirnos en un drama pero de los buenos. Un drama jugoso de esos que nos encanta comentar y analizar hasta el último detalle. Porque hoy, señores y señoras, vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales, el supuesto Kerem explota sobre Ande. Sí, así como lo oyen. Vamos a diseccionar este directo que ha dado tanto de qué hablar y a intentar descifrar qué fue lo que realmente pasó. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje de especulación, análisis y sobre todo mucho chisme. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida oficial a este canal donde el drama y el entretenimiento son el pan de cada día. Si te gusta estar al tanto de los últimos escándalos, rumores y noticias del mundo del espectáculo, no dudes ni un segundo en suscribirte. Así no te perderás ni una sola de nuestras actualizaciones. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sí, manos a la obra. A ver, vamos a poner las cosas en perspectiva. Primero ubiquémonos en el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza en todo el mundo gracias a su participación en la exitosísima serie Sen Kalkam. Una serie que no solo conquistó Turquía, sino que también traspasó fronteras, llegando a países de habla hispana, Latinoamérica y muchos otros rincones del planeta. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable, y rápidamente se tradujo en rumores de un romance fuera de ella. Rumores que para alegría de muchos fans se confirmaron. Eran la pareja del momento. Guapos, exitosos, enamorados, parecía un cuento de hadas. Pero como suele suceder en estos cuentos, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo las campanas de boda dejaron de sonar y, en cambio, comenzaron a circular noticias de una posible ruptura. Una ruptura que eventualmente se confirmó. Y aquí es donde empieza nuestro drama. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Ambos se han enfocado en sus carreras y han evitado, en la medida de lo posible, hablar públicamente sobre su relación pasada. Sin embargo, las redes sociales nunca olvidan. Y los fans mucho menos. La esperanza de una reconciliación siempre ha estado presente en el aire, alimentada por fotos antiguas, comentarios ambiguos y, por supuesto, por la nostalgia de aquellos que vivieron intensamente su romance. Cada aniversario de su relación, cada me gusta en una publicación del otro, se convertía en una bomba de esperanza para la fiel fanaticada que seguía soñando con verlos juntos de nuevo. Se crearon hashtags, campañas y hasta peticiones online pidiendo a los actores que reconsideraran su decisión. La presión era palpable. Y es en este contexto donde surge este directo que ha desatado la polémica. Según los rumores, Kerem habría participado en un directo en alguna plataforma y en ese directo habría hecho comentarios, digamos, poco amables sobre Hande. Comentarios que algunos han interpretado como una explosión de ira o frustración. La falta de información específica sobre la plataforma donde se habría realizado este directo es, sin duda, el primer punto que levanta sospechas. En un mundo donde cada movimiento de las celebridades es registrado y compartido al instante, resulta extraño que no exista una prueba fehaciente de este evento. ¿Será acaso una estrategia para generar más misterio y, por ende, más atención? Pero aquí es donde debemos tener cuidado. Porque la información que circula en Internet sobre este supuesto directo es, en su mayoría, de segunda mano. No hay una grabación clara del directo en sí, ni una transcripción verificada de lo que Kerem realmente dijo. Todo se basa en capturas de pantalla, comentarios de usuarios y, sobre todo, en la interpretación que cada uno le da a esas informaciones. Se han visto circular imágenes pixeladas, supuestas capturas de pantalla de Twitter y comentarios en foros donde se asegura haber presenciado el directo, pero ninguna fuente oficial ha confirmado la veracidad de estas afirmaciones. Algunos incluso han llegado a mencionar que el directo se realizó en una plataforma menos conocida, buscando así una explicación a la falta de pruebas concretas. Así que antes de sacar conclusiones precipitadas, es importante que analicemos la situación con calma y objetividad. ¿Es posible que Kerem haya hecho comentarios negativos sobre Hande? Sí, es posible. Después de todo, las relaciones terminan, y no siempre de la mejor manera. Es natural que haya sentimientos encontrados, resentimientos o incluso arrepentimientos.
Es comprensible que tras una relación tan mediática y seguida de cerca por el público, ambos actores hayan tenido que lidiar con una presión constante y con las expectativas de sus fans. Una ruptura en estas circunstancias puede ser aún más dolorosa y complicada. Pero también es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Incluso las estrellas de cine y televisión. Ahora, también es importante considerar otras posibilidades. ¿Podría ser que los comentarios de Kerem hayan sido sacados de contexto? ¿Podría ser que hayan sido malinterpretados? ¿O incluso que todo sea un invento? En el mundo del espectáculo, los rumores falsos y las noticias inventadas son el pan de cada día. Y muchas veces se utilizan para generar controversia y atraer la atención. Un simple comentario, una mirada malinterpretada o una frase sacada de contexto pueden ser suficientes para desatar una tormenta mediática. Y en un mundo donde las redes sociales dictan la agenda, la velocidad con la que se propagan estas noticias falsas es alarmante. Por eso es fundamental que seamos escépticos y que no creamos todo lo que vemos en Internet. Antes de dar algo por sentado, es importante verificar la información y buscar fuentes confiables. Y en este caso, la falta de evidencia concreta sobre el supuesto directo de Kerem nos obliga a ser cautelosos. No podemos basar nuestras opiniones y juicios en simples rumores o capturas de pantalla sin verificar. Sin embargo, la falta de evidencia no significa que no podamos especular. Al fin y al cabo, de eso se trata el chisme. Así que vamos a analizar algunas de las posibles interpretaciones de este escándalo. Recordemos que tanto Hande como Kerem son figuras públicas con una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Sus acciones y palabras son constantemente analizadas y comentadas, lo que los convierte en blanco fácil de rumores y especulaciones. Una posibilidad es que Kerem simplemente esté expresando su frustración por la forma en que terminó su relación con Hande. Tal vez siente que no fue tratado justamente o que hubo malentendidos que no pudieron resolverse. En ese caso, sus comentarios podrían ser una forma de liberar sus emociones y de seguir adelante. Es posible que tras meses de silencio y contención, Kerem haya sentido la necesidad de expresar sus sentimientos y de poner fin a la especulación constante sobre su vida personal. Otra posibilidad es que Kerem esté respondiendo a algún rumor o acusación que haya circulado sobre él o sobre su relación con Hande. En el mundo del espectáculo es común que las celebridades sean objeto de críticas y acusaciones infundadas. Y muchas veces, la única forma de defenderse es hablar públicamente y aclarar las cosas. Tal vez Kerem sintió la necesidad de defender su imagen y de aclarar algunos puntos que habían sido malinterpretados por la prensa y los fans. Y por supuesto, también existe la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing. En el mundo del entretenimiento, la controversia vende. Y muchas veces las celebridades utilizan los escándalos para generar publicidad y aumentar su popularidad. No estoy diciendo que Kerem haya planeado todo esto, pero es una posibilidad que no podemos descartar por completo. Es importante recordar que en la industria del entretenimiento, la imagen pública es un activo muy valioso y que las estrategias de marketing pueden ser muy creativas y a veces incluso controversiales. En cualquier caso, lo que está claro es que este supuesto directo ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem se han dividido en dos bandos, defendiendo a su ídolo y atacando al otro. Los comentarios se han vuelto cada vez más agresivos y personales, y el ambiente se ha caldeado hasta niveles insospechados. Se han creado hashtags en defensa de ambos actores, se han publicado vídeos editados con mensajes de apoyo y se han organizado campañas para desacreditar la información que circula sobre el supuesto directo. La guerra virtual está declarada. Y es aquí donde quiero hacer un llamado a la calma. Entiendo que muchos de ustedes son fans apasionados de Hande y Kerem, y que sienten la necesidad de defenderlos a toda costa. Pero recuerden que al final del día, son solo personas. Personas con sentimientos, emociones y errores. Y que merecen ser tratados con respeto, incluso si no estamos de acuerdo con sus acciones o decisiones. No podemos olvidar que detrás de la imagen pública, hay seres humanos que también sufren, se equivocan y tienen derecho a la privacidad. Así que, por favor, eviten caer en la trampa de la polarización y el odio. No insulten, no amenacen y no difundan rumores falsos. En lugar de eso, traten de mantener una actitud objetiva y crítica. Analicen la información con cuidado, escuchen a todas las partes y saquen sus propias conclusiones.
Recordemos que la verdad siempre tiene muchas caras y que no debemos dejarnos llevar por las primeras impresiones. Y sobre todo, recuerden que la vida es mucho más que un drama de celebridades. No dejen que este tipo de cosas afecten su bienestar emocional y su felicidad. Disfruten del chisme, sí, pero sin perder la perspectiva. No permitamos que la vida de otros consuma nuestra propia vida. Y hablando de perspectiva, creo que es importante que recordemos que tanto Ande como Kerem son profesionales talentosos y exitosos. Han trabajado duro para llegar a donde están, y merecen ser reconocidos por sus logros. En lugar de centrarnos en sus vidas personales, deberíamos enfocarnos en su trabajo y en su talento. Valorar su esfuerzo, su dedicación y su contribución al mundo del entretenimiento. Así que, en lugar de seguir alimentando el drama, ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad para celebrar sus carreras y para recordar los buenos momentos que nos han regalado? Al fin y al cabo, gracias a ellos hemos podido disfrutar de grandes series y películas, y hemos reído, llorado y soñado con sus personajes. Recordemos con cariño su participación en Senkal Kapm y celebremos sus proyectos actuales y futuros. Y con esto dicho, creo que es hora de ir cerrando este vídeo. Hemos analizado el supuesto Kerem explota sobre Ande desde todos los ángulos posibles, y hemos llegado a la conclusión de que en realidad, no hay una verdad absoluta. Todo se basa en rumores, especulaciones e interpretaciones. Y que al final del día, lo más importante es mantener la calma, la objetividad y el respeto. Así que para recapitular, hemos hablado del contexto de la relación entre Ande y Kerem, del supuesto directo de Kerem, de las posibles interpretaciones de sus comentarios y del impacto que todo esto ha tenido en las redes sociales. Y hemos hecho un llamado a la calma y a la objetividad, invitándolos a enfocarnos en el talento y los logros de Ande y Kerem. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem realmente explotó contra Ande? ¿O creen que todo es un invento? ¿Qué creen que hay detrás de este silencio mediático? Déjenme sus comentarios abajo que me encanta leerlos. Y si les gustó este vídeo no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un vídeo nuevo. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre podemos encontrar la manera de disfrutarlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.